Ámbito cultural, ejemplos dentro de la literatura, de la antropología y también hay ejemplos de abogados. El primer ejemplo pertenecía a Estados Unidos. Robert Edmed Seward fue dramaturgo estadounidense. Su pertenencia a una familia en los ámbitos artístico y político debió influir probablemente en su precocidad. Participó en la Primera Guerra Mundial, estuvo en el frente francés con la Black Watch del Cuerpo Expedicionario Canadiense, conoció en arras la Guerra de Gases y fue herido en Amiens. Y la obra es El esposo de la reina de 1928, o en inglés The Queen's Husband, un hombre que al final de los ámbitos político y sobre todo artístico le influyó prácticamente en su vida y luego también la participación en la Primera Guerra Mundial también le influyó pues, en su pensamiento y conoció sobre todo en Arras la Guerra de Gases y también fue herido en Amiens y dejó huella prácticamente en la cultura o en la literatura como dramaturgo. Christian Dietrich Graeber fue dramaturgo alemán. Su innovadora concepción del teatro anticipó el expresionismo. Y una de las obras es Don Juan y Fausto de 1829. Estamos hablando de que el propio Christian Dietrich Graeber perteneció al final a la época del romanticismo y su innovadora concepción del teatro fue casi lo que anticipó el expresionismo que ya bueno, pues surgió en el siglo XX con las vanguardias, todos los ismos que surgieron en el primer tercio del siglo pasado en Europa y en otras zonas del mundo. Ángela Figuera fue escritora española, representante de la denominada poesía desarraigada de la primera generación de posguerra española, una mujer que dejó huella en la literatura posterior a la Guerra Civil Española y muy importante en la literatura femenina del siglo XX. Manuel Recabarren fue abogado y político chileno. Tras tomar parte en el motín de Urriola en 1851, tuvo que exiliarse hasta 1862. Fue secretario de la Escuadra en 1865 al estallar la guerra contra España, ministro del Interior con Aníbal Pinto en 1880 y senador entre 1867 y 1900. Presidente del Partido Radical, en 1891 colaboró en la revolución contra Balzameda. Un hombre que prácticamente llevó a cabo pues, su vida en el ámbito político, y eso que fue abogado. Guillaume de Malesherbes fue abogado y político francés, hijo de Guillaume II de Lamoignon, reconocido jurista y hombre de Estado. Cursó estudios de Derecho, tras los cuales ingresó en el Tribunal Supremo de Justicia, un hombre que fue importantísimo en el mundo de la abogacía de la Edad Moderna Europea. Howard Carter fue arqueólogo y egiptólogo británico. Entre 1891 y 1899 fue miembro de la misión arqueológica en Egipto. En 1892 colaboró con el egiptólogo Flanders Petrick en la excavación de Tel el Amarna. Fue también designado inspector jefe del Departamento de Antigüedades del gobierno egipcio y hasta 1922 sus descubrimientos más importantes fueron las tumbas del faraón Tutmosis IV y la reina Hatshepsut. Un hombre que prácticamente fue arqueólogo pero que también se especializó en el periodo de Egipto, siendo egiptólogo, Howard Carter. Arthur John Evans fue arqueólogo británico, hijo del pionero de la arqueología europea, Sir John Evans. Estudió en Oxford y en Gotinga y realizó excavaciones en Finlandia y los Balcanes. Arthur John Evans le venía de familia y sobre todo de su padre dentro del ámbito de la arqueología y lo tenía ya en la sangre porque ya su padre fue uno de los principales arqueólogos de la arqueología europea y él, bueno, pues continuó prácticamente lo que estudió y realizó excavaciones en Finlandia, en los Balcanes, es decir, por el continente europeo. Lord Carnarvon, George Edward Molyneux Herbert, fue egiptólogo, fue patrocinador y socio de Howard Carter en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, siguió estudios en el Eton y en el Trinity College de Cambridge y empezó a excavar en Tebas como aficionado en 1906, pero pronto necesitó la asesoría de un experto, es decir, un hombre que fue egiptólogo y que fue socio, patrocinador también del egiptólogo y arqueólogo Howard Carter, y sobre todo en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón o Tutankamón. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hizo Lord Carnarvon? Pues, estudió pues, en el Eton, en el Trinity College de Cambridge, empezó a excavar de forma aficionada en 1906, pero necesitó una asesoría de un experto. John Martin fue pintor y grabador británico. Se inició trabajando en Newcastle como decorador de carrozas, con posterioridad fue discípulo y colaborador de
B. Muso. En 1806 se estableció en Londres, donde se ganó el favor del público con sus obras de corte fantástico y con sus vocaciones de desastres y cataclismos. Una de las obras es El Diluvio de 1826. El último ejemplo perteneció a esa transición prácticamente finales del siglo XVIII, aunque bueno, John Martin realizó toda su vida en la edad contemporánea y sobre todo el siglo XIX como pintor y grabador. Y que es verdad que trabajó como decorador en Newcastle de carrozas y a partir de ahí se convirtió en discípulo y colaborador de Muso bueno, pues, se ganó ya el favor del público, pues, realizando obras de corte fantástico, evocaciones de desastres y cataclismos. Y John Martin, bueno, dejó huella en la pintura de la primera mitad del siglo XIX anglosajona. Émile Olivier fue abogado y político francés de familia de ideas republicanas. Su padre protegió al independentista Giuseppe Mancini cuando éste tuvo que huir de Italia. Y hay que decir que bueno, Émile Olivier estudió en el Colegio de Santa Bárbara. Un hombre bueno, pues que entró dentro del mundo de la política y también fue abogado. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador. He hablado de diferentes ejemplos dentro de la arqueología, de la egiptología, pues sobre todo en la cultura británica o también ejemplos dentro de la literatura, entre ellos Estados Unidos, Alemania o España, y luego algunos ejemplos dentro de la abogacía, como como Hispanoamérica, como Francia, o incluso un ejemplo en la moderna francesa. Si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de la cultura y otros ámbitos, darle a like, suscribiros, comentar, igual a repetir que soy historiador, y nos vemos en el próximo vídeo.